La ambición desmedida de uno de los hombres más ricos del mundo no tiene límites. Tras conquistar por completo las computadoras, su plan es forjar una alianza con el nuevo campeón creciente de los videojuegos para llevar a Windows a la sala de estar. Pero está a punto de recibir el rechazo de su vida, y su ego herido desencadenará una pelea dentro de una empresa llena de estrellas de la industria sobre cómo debería ser una consola hecha por Microsoft. Esta es el comienzo de esa historia. Es mediados de los 90 y Windows 95 es, por mucho, el producto más exitoso que Microsoft ha lanzado jamás. Cuando se lanzó en agosto de 1995 vendió 1 millón de copias en todo el mundo en solo 4 días, y muy rápidamente convirtió a Microsoft en la empresa más rica del mundo. Pero su fundador y CEO, Bill Gates, quería más, mucho más. Las computadoras simplemente no eran suficientes para Bill, quería que Windows estuviera en todas partes. En noviembre de 1996, bajo su dirección, Microsoft lanzó la primera versión de Windows CE. Básicamente un Windows para lo que no era una PC. Esta versión dietética era el arma secreta que Bill quería utilizar para dominar el mercado, y el cielo era el límite. Comenzó a ordenar a sus ingenieros que pensaran en plataformas que Microsoft pudiera conquistar. ¿Qué hay de la televisión? ¿Por qué no creamos un decodificador con Windows que pueda conectarse a la web? Búsquenme una empresa que los fabrique. Una reunión después. Y es por esto que creo que Microsoft debería adquirir Web TV. Su idea es sólida y su producto es una vía clara y sencilla para la expansión de Windows. ¿Qué? Lo siento, no pude escuchar por el sonido de esa transferencia bancaria. Sí, como decía, esa empresa... ¡Oh! ¡Los compraste! Ahora son parte de Microsoft. Ok. Vale, pausemos un segundo. ¿Qué acaba de comprar Bill? WebTV era una empresa que empleaba a ingenieros con mucha experiencia de empresas como Apple y Panasonic, y que tenían como objetivo hacer un decodificador ligero que podía conectarse al televisor, navegar y acceder a los servicios web. Esto puede sonar mucho a lo que hoy podríamos considerar un Smart TV, pero en ese momento se pensaba seriamente que esto podía ser una alternativa viable a las computadoras. Y por supuesto, Microsoft quería participar, y este sería su más reciente adquisición. Pero eso no era el final. Quedaba un paso más para el dominio de Windows en el hogar, porque una de las cosas más comunes que mucha gente en ese momento tenía conectada al televisor era un PlayStation. Y luego Sony anunció que estaba trabajando en un sucesor, el PlayStation 2. Eso era, Windows en todas las salas de estar ejecutándose en un PlayStation. Bill lo necesitaba. Así que en julio fue a hablar en persona con el CEO de Sony, el recientemente nombrado Nobuyuki Hidei, elegido por el propio presidente Oga como sucesor, a quien quizás recuerdes del video anterior del PlayStation. Señor Hidei, usted sabe cuánto amo los productos de su empresa. Por eso quería brindarle una ocasión sin precedentes. Podrá usar una versión especial de Windows en su propio... No. ¿Disculpe? PlayStation es un proyecto de Ken Kutaragi y yo no controlo a Ken Kutaragi. La mayoría de las empresas simplemente aceptarían eso y seguirían adelante. No era gran cosa, especialmente considerando que Microsoft ya estaba en la cima. Pero estamos hablando de Bill Gates. Lo tomó como algo personal. Si Sony no quería unírseles, necesitaba vencerlos en su propio juego. Entonces, después de volar de regreso a casa, hizo que todos supieran una cosa. Iban a ingresar al negocio de las consolas e iban a ganar. Pero no tenían un plan genuino sobre cómo hacer eso realmente. Microsoft hacía software de computadora y sí, había juegos en ese software, pero hacer un dispositivo dedicado para juegos es otra cosa. Pero tal vez la solución a ese problema ya estaba delante de sus narices. En su frenesí por adquirir empresas, Bill se había apoderado de algo muy interesante. Esa empresa de Web TV, los chicos que fabricaban decodificadores web para TV, muchos de sus ingenieros procedían de la industria de los videojuegos, y no de cualquier proyecto, habían trabajado en la Panasonic 3DO, potenciada por ARM. La 3DO fue una consola de juegos lanzada en 1994 destinada a dominar el mercado con su innovadora tecnología. Pero luego de la nada apareció el PlayStation de Sony, que hacía todo mejor por menos de la mitad de precio y con una estrategia comercial muy superior. El equipo de WebTV y Gates se unieron ante su enemigo común, Sony. Si se trataba de que Microsoft hiciera una consola de juegos, eran la primera opción obvia, extremadamente experimentados, cercanos a Bill y ansiosos por la sangre de Sony. Buscaban vengar al 3DO y derrotar a Sony, y ahora, con los bolsillos infinitos de Microsoft a su disposición,
Su decodificador era un dispositivo muy básico y limpio, diseñado para hacer una cosa: conectarse a internet desde el televisor. No era tan versátil como una PC, ni tan actualizable, pero era barato, simple y eficiente. Su plan era hacer una consola que fuera bastante sencilla, tomar la plataforma actual del decodificador, repotenciar su hardware y optimizar cada parte con software, creando la máquina de juego especializada definitiva. Y tenían un aliado muy importante bajo su estandarte, el mismo ejecutivo de Microsoft al que le habían dado la responsabilidad de la adquisición, el jefe del equipo de Windows CE, Craig Mundie. Había estado esperando por mucho tiempo la oportunidad de llevar Windows CE a consolas de juegos, y hacer que su propio equipo hiciera una era la combinación perfecta. Los astros estaban alineados y Microsoft tenía un equipo listo para desquitarse de la industria y... Espera, ¿quiénes son esos tipos? ¿Qué están haciendo? Resulta y acontece que el equipo de WebTV no fue el único en reaccionar ante el deseo de Bill de enfrentarse a Sony, y algunos no estaban contentos con este enfoque de consola tradicional que estaba tomando el proyecto, muy fuera de las raíces en PC de Microsoft, especialmente teniendo en cuenta que en PC Microsoft 25 fue solo el segundo programa más instalado del año. ¿Quieres apostar cuál era el primero? Sí, ese. Lanzado como un juego de shareware en 1993, Doom esencialmente fue el juego que creó el gaming en computadora como lo conocemos hoy. Algunos veteranos estaban obsesionados con el shooter 3D, y quizás el más importante para la historia de hoy era uno de los principales productores de Windows. Su nombre es Gabe Newell. Para él, esto era una prueba de algo: las computadoras podían competir fácilmente con las máquinas de juegos dedicadas. Gabe se obsesionó tanto con el juego que llevaba consigo una laptop solo para mostrar a la gente que las computadoras podían correr juegos tan bien o incluso mejor que las consolas de juegos. Pero lo que hizo fue mostrar un problema más que cualquier otra cosa: el juego no corría en Windows, se estaba ejecutando en MS-DOS. Windows no era popular para los juegos, la mayoría de la gente reiniciaba para jugar los títulos más vendidos. En palabras de Gabe, era sabiduría común que era imposible escribir un buen juego de Windows debido a razones técnicas sin nombre. Y cuando la pieza de software más instalada en el planeta no es compatible con el sistema operativo en el que has trabajado tanto, definitivamente tienes un problema en tus manos. Newell decidió hacer algo al respecto. Obtendría permiso para hacer un port de Windows de Doom él mismo. Afortunadamente, Microsoft ya tenía una solución en proceso, simplemente aún no la conocía. Craig Eisler, Alex St. John y Eric Engstrom eran tres amigos cercanos, todos gamers desde que eran niños y crucialmente todos empleados de Microsoft, mejor conocido como los Tres Mosqueteros. Y ellos también habían notado esas razones técnicas sin nombre y prácticamente las nombraron. En pocas palabras, cada tarjeta de video tenía su propio conjunto de funciones y todo software debía programarse para tener en cuenta cada una de las variantes. Así que decidieron finalmente que iban a resolver el problema con un SDK, el primer kit de desarrollo de software de computadoras exitoso. Una serie de herramientas que abstraerían las tarjetas gráficas y permitirían que cualquier programador de juegos tuviera acceso fácilmente a las opciones más avanzadas de las tarjetas de video. Y desde abril a septiembre los mosqueteros comenzaron a trabajar y el 22 lanzaron la primera versión real del software, que llamaron DirectX. Justo a tiempo para que Gabe Newell usara esto para su port, Doom 96, y ese mismo año el port estaba terminado. Finalmente, todos podían jugar con éxito Doom en Windows. Gabe usará ese evento como una plataforma de lanzamiento para dejarlo compañía y fundar su propio startup de juegos del que quizás hayas oído hablar. Pero los mosqueteros se quedaron en Microsoft y no estaban contentos con la forma en que el equipo de WebTV estaba desarrollando la consola. Los mosqueteros eran jugadores de PC y les encantaban las computadoras por lo que eran: fáciles de construir y mantener, ya que usaban piezas accesibles, fáciles de entender, ya que x86 había dominado la industria por años, y finalmente fáciles de programar, especialmente gracias a sus nuevas API de DirectX. Entonces, cuando se enteraron de que Bill quería hacer una consola, decidieron intentarlo, pero con un enfoque completamente diferente. Esconderían una computadora completa construida con piezas estándar, ejecutando una versión completa de Windows y su API en una consola de juegos. Así que se reunieron en secreto y trabajaron lentamente para solucionar todos los problemas que tenían las computadoras de mediados de los 90 en comparación con las consolas, desde los largos tiempos de arranque hasta el ruido. El objetivo era impresionar a Bill, mostrándole la mejor computadora disfrazada que la gente podía comprar y poner en su sala de estar.
Y al igual que el equipo de Web TV tenía un líder que luchaba por ellos, los mosqueteros tenían su propio guía, Ed Fries, también conocido como la persona detrás de Age of Empires. Ed pasó años en el lado de oficina de Microsoft antes de finalmente mudarse a su división muerta de juegos y contribuir profundamente en devolverle vida con su juego de estrategia. Gracias a eso tenían la credibilidad necesaria para ayudar a los mosqueteros a conseguir el puesto, pero la única persona que podía tomar la decisión final de quién haría la consola a Microsoft era Bill Gates. Y ahora estaba consciente de que existían los dos equipos. Durante unos meses, los dos equipos trataron de convencerlo en privado con diferentes objetivos y estrategias. El proyecto del equipo de Web TV traería ganancias con el hardware a Microsoft, y los muchachos del Xbox estaban construyendo una poderosa computadora disfrazada como una consola para el jugador promedio, lo que significaría que sus consideraciones de precio fueron descartadas. Microsoft perdería dinero vendiendo la consola, pero lo recuperaría con las ganancias de ventas de software. Y así, Bill Gates decidió resolver esto de la manera más Bill Gates posible. 5 de mayo de 1999, los dos equipos deben luchar por su supervivencia. Después de horas de debate, Gates decide hacer una pregunta que resolverá todo de una vez por todas. ¿Qué tan fácil es para su hardware portear un juego desde Windows? Ed Fries, el campeón elegido del equipo de DirectX, estaba listo. Nuestro dispositivo es una computadora y ejecuta Windows, y la última versión de nuestra API DirectX. ¿Qué hay de ustedes, chicos web? Bueno, tenemos algunas herramientas, pero aún no podemos usar las API más recientes, dependemos del equipo C. Después de escuchar eso, Bill tomó la decisión. Si Microsoft tenía que disrumpir la industria, necesitaban algo grandioso. Pero más importante, entendió que una PC disfrazada podía enganchar a los programadores. Esta máquina definitivamente terminará corriendo Windows, ¿verdad? Sí, absolutamente, señor. Y más Windows significaba más dinero. Este tenía que ser la elección correcta. Los mosqueteros lo habían hecho. Allí mismo, en el acto, Bill Gates decidió que serían ellos quienes dirigirían el proyecto. Y todo lo que tenían que hacer era cumplir su promesa de hacer una consola con Windows. Como puedes imaginar, si alguna vez jugaste un Xbox, la historia está a punto de ponerse complicada. Pero eso es una historia para la próxima vez. Déjame saber si esto es algo sobre lo que te gustaría saber más. Pero hasta entonces, tengo un poco más para ti. ¿Por qué? ¿Sabías que esta no es la primera vez que Microsoft intentaba hacer una consola basada en Windows? ¿O incluso la segunda? Antes de que siquiera intentaran hacer esto por su cuenta, estaban colaborando nada más y nada menos que con el archienemigo de Nintendo, Sega. Y no solo una, sino 2 veces. Y todo esto se juntó para una consola que supuestamente estaba diseñada para Windows. Y este es el tema del episodio de SideQuest, mi serie exclusiva que explora las historias secundarias de estos videos, que puedes encontrar exclusivamente en el Patreon del canal. Como he explicado en el pasado, el costo de hacer todos estos dibujos, todas estas animaciones 3D, todas las actuaciones de voz y todo este trabajo es cubierto exclusivamente por las personas que contribuyen al Patreon del canal. Este canal no existiría sin su apoyo, y una contribución de esas dimensiones requiere una gran recompensa. Así que con cualquier contribución a Patreon siempre van a tener ahí todos los episodios extra de SideQuest. Gracias por mantener a este canal con vida.